asistir a la teoría, pero durante la mañana tuve un percance, un accidente y con mi auto, así que al final terminé yendo con mi mamá a la clínica. Estamos aquí, pero todo está bien. Ya le informé todo ello a coordinación, a Monique y a la doctora Nora, que es la coordinadora también de los ciclos de primer a tercer año, ¿ya? Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la clase para no perder la hilación de las clases teóricas de su formación académica. Voy a hacer la presentación. Si es que no se me escuchara o no se viera mi diapositiva, prenden su micro y me lo hacen saber. Pero si está todo dentro de lo regular, simplemente escuchan la clase, ¿ya? Hoy vamos a ver trastornos de la vía gastrointestinal, esófago, estómago, páncreas, hígado, vías biliares. Son varios temas, así que trataremos de hacerlo de la manera más resumida pero informativa posible. Vamos a empezar con trastornos esofágicos. Vamos a ver enfermedad por reflujo y también acalasia, ¿ya? La enfermedad por reflujo es una enfermedad que afecta a la población. En general, son muy pocos los que consultan cuando se tienen los síntomas de reflujo gastroesofágico que ya vamos a ver a continuación, lo que permite pues a veces que la enfermedad siga su curso natural, ¿ya? Uno de los síntomas del reflujo es la pirosis, ¿ya? Que es esa sensación caliente detrás del esternón, ¿no? Que genera pues este tipo de molestias. Con respecto a los síntomas y a los diagnósticos hay que diferenciar qué cosa es un reflujo y qué es enfermedad por reflujo. Las personas o la población general podemos tener algún reflujo postpandreal, ¿ya? Que simplemente es el paso espontáneo del contenido gástrico al esófago, pero sin generar pues enfermedad o sin generar lesiones gástricas como tal. Simplemente es un reflujo espontáneo. Hay contenido gástrico ácido si es que viene del estómago o alcalino si es que viniera desde el duodeno, ¿ya? Ese es el reflujo. No va a haber otros síntomas como sí lo va a haber en el reflujo gastroesofágico, que ya es una enfermedad de tipo crónica. Va a estar asociada además de síntomas como pirosis, disfagia, odinofagia, también va a estar asociado a lesiones que se pueden visualizar a través del microscopio, unas lesiones esofágicas de distintos tipos, dependiendo de la gravedad y el tiempo de la enfermedad. Aquí en la mano derecha podemos ver este cuadro, donde vemos qué condiciones pueden generar este reflujo gastroesofágico, como por ejemplo un lento vaciamiento gástrico o que el esfínter esofágico inferior, que está en la unión esófago-gástrica, tenga frecuentemente relajaciones, ¿ya? Entonces, si el esfínter está relajado varias veces durante el día, entonces va a permitir que el reflujo se dé del estómago o del duodeno hacia el esófago, ¿ya? También una pérdida del peristaltismo, de estas ondas contractivas, tónicas del esófago para vaciar la comida del esófago hacia el estómago, ¿ya? Y obviamente un tono disminuido que se mide a través de la manometría que hacen los gastroenterólogos. Cuando estas situaciones se juntan por causas que no se comprenden al 100% bien, van a generar una lesión en el esófago, que ya la vamos a ver en un momento, con un infiltrado, ¿no? A nivel esofágico, ¿no? Principalmente de tipo eosinofílico. Esto en el tiempo puede generar tejidos de tipo cicatrizal, fibrosis a nivel del esfínter esofágico inferior. Y al reemplazar el tejido por fibrosis, ese esfínter se está volviendo menos competente porque no va a contener la comida que puede refluir de las peristalsis gástricas, ¿no? Genera un esfínter incompetente y genera más lesión en el esófago. Esto en el tiempo, este círculo vicioso que se forma, puede tener dos consecuencias. Una consecuencia que puede terminar en cáncer, que es el esófago de Barrett.
Recordemos que el esófago tiene un epitelio escamoso y que este epitelio escamoso en una constante inflamación por este reflujo va a virar hacia un esófago de tipo una epitelio de tipo intestinal. Entonces el cambio de este epitelio escamoso por un tipo intestinal se llama el esófago de Barrett y es una lesión preneoplásica que si este reflujo no tiene tratamiento va a terminar en cáncer de esófago. Si es que no pasara que el paciente vira hacia cáncer de esófago o esófago de Barrett, estos pacientes pueden pasar a una fibrosis persistente, generando estrechez, dificultad de la comida del esófago o el estómago en etapas tardías, ¿ya? Dolor y obstrucción al pasaje de la comida y en casos muy severos perforación con mediastinitis y salida del contenido esofágico que es hacia el mediastino, ¿ya? Entonces, al comienzo este reflujo va a generar una esofagitis, es decir, una inflamación de este esófago, ¿no? De esta zona, el tercio inferior del esófago, va a haber hiperemia, bastante enrojecido el tejido, ¿no? Por esta inflamación que se va a dar debido a este reflujo ácido. Y va a aparecer esta esofagitis cuando los episodios de reflujo sean más frecuentes y más prolongados, porque este esfínter no se mantiene tónico y contraído como debería serlo, mientras el estómago está realizando su peristalsis digestiva. Está condicionado porque hay situaciones en las que se puede disminuir este esfínter esofágico, por ejemplo, el alcohol, el chocolate, alimentos grasos y tabaquismo, que son factores que se van a pedir al paciente que evite, si es que la enfermedad se diagnostica, puesto que disminuyen pues la presión, son condicionantes, ¿no?, a que empeoren este reflujo, y de medicamentos depresores como las benzodiazepinas, el diazepam o las morfinas generan mucho relajación de este músculo del esfínter esofágico inferior. Los obesos que tienen una alta presión intraabdominal con aumento de la presión gástrica están condicionados a generar más reflujo gastroesofágico, así como las embarazadas que tienen alta cantidad de progesterona y estrógenos que también van a condicionar esta disminución del tono de este esófago. Si es que el paciente tiene además de fondo un problema de gastritis, por ejemplo, con aumento de la secreción ácida, también puede empeorar hacia la formación de esta esofagitis. Y entre el ácido y el alcalino, ¿no?, el más dañino entre los dos siempre va a ser el contenido de la bilis, es decir, este jugo duodenal que es de tipo alcalino por la gran cantidad de bicarbonato que tiene, es mucho más lesivo que incluso el mismo ácido gástrico. Muy bien, en esta enfermedad de reflujo gastroesofágico, vean, entonces tenemos una incompetencia, no hay buena tonicidad, no hay buena contractura de las fibras musculares de este esófago, y esto de aquí no se tiene pues un mecanismo o una causa etiológica definitiva, pero se sabe que hay una pérdida de este esfínter esofágico inferior que va a generar alteraciones, pues, ¿no? Con cambios en la mucosa del esófago. Ahora, con respecto a alteraciones que puedan condicionar empeoramiento de este ERGE, por ejemplo, personas que tengan hernias del hiato, ¿no? Entonces, una hernia del estómago hacia esta zona suprahiatal va a generar facilidad del reflujo del estómago hacia el esófago. También que el ángulo, ¿no?, el ángulo entre el esófago y el estómago sea pues más de 90, no un ángulo agudo, ¿no?, sino más bien que se horizontalice este estómago, porque así es la anatomía de esa persona, le va a condicionar a mayor reflujo, así como el obeso también por aumento de la presión intraabdominal. Hay contenido gástrico, un vaciamiento gástrico lento también, ¿no?, va a generar esto. Una hipersecreción gástrica puede generar en el tiempo también esofagitis o gastroesofágico, sumado a que sí, esto llega a
ascender pues hacia el esófago, ¿no? Muy bien. Con respecto a la patogenia de la enfermedad, cuando se observa este esófago que está continuamente expuesto a este ambiente ácido, pepsinas, ¿no?, del estómago, vamos a ver que se va a ver un tejido rojo, hiperemia es que está rojo, hay mucha vasodilatación, mucha llegada de flujo sanguíneo, ¿no? Hay una hiperemia, ¿no? Entonces, en algunos pacientes también pueden verse erosiones, que no las vemos aquí. Las erosiones son pérdidas de la capa mucosa. Un momento, por favor, denme un segundo. Ya. Seguimos. Entonces pueden ser erosiones. Las erosiones son pérdidas de la mucosa, ¿no? No pasan la mucosa, se quedan ahí. En cambio, las úlceras ya pueden incluso traspasar a la submucosa. Entonces son lesiones más profundas, ¿no? Entonces puede generar pérdida de este epitelio de tipo escamoso, va a haber edema también y una reacción que se puede observar al microscopio, como vemos acá, es la hiperplasia, ¿ya? La hiperplasia de este tejido en reacción a este daño crónico en el tiempo. Va a haber llamado también de células, aparte que los vasos están dilatados y genera esta hiperemia, van a haber llamado de linfocitos, de neutrófilos y como vemos en las imágenes aquí, de eosinófilos, ¿ya? Entonces, esta imagen solo nos está mostrando edema, hiperplasia, ¿no? También puede haber hiperplasia de las zonas de las papilas, ¿no? Pero si hubiéramos una lesión más grave, podríamos ver incluso ulceración o que pasaría a la mucosa o erosiones del tejido esofágico, perdón, ¿ya? En casos severos podríamos ver fibrosis ya del tejido, ¿no? Reemplazado ya por tejido fibrótico, o incluso en otros casos también podríamos ver esófago de Barrett. Muy bien, con respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, los síntomas son pirosis, que es una calentura, un ardor que se siente ahí retroesternal, aumenta cuando el paciente está echado, puesto que en esa posición el decúbito genera mayor presión intraabdominal, ¿ya? Por eso se le dice a los pacientes que después de comer no se pueden echar porque van a generar más reflujo gastroesofágico. Otros que les va a generar ese ardor, esa pirosis. Hay regurgitación, segundo síntoma más importante, es decir, que el contenido gástrico se va al esófago, odinofagia. Es un dolor que se siente al momento que la persona deglute los alimentos. Esto solamente se va a presentar si es que la mucosa esofágica escamosa ya estuviera ulcerada, ¿ya? La disfagia se va a dar más bien cuando ya hay fibrosis. ¿Por qué? Porque es la dificultad que surge para el pasaje de la comida a través del esófago. Si es que es leve la disfagia, el paciente va a sentir dificultad para el pasaje de sólidos, pero si ya es severa, incluso la disfagia se va a dar a líquidos también, en casos ya muy, muy avanzados. Puede haber dolor torácico, dolor retroesternal, ¿no?, que es un síntoma atípico, pero puede estar presente, ¿ya? Y manifestaciones estresofágicas, puede haber, ¿no?, neumonías, ¿no?, por aspiración, ya que el paciente al no poder deglutir la comida puede ir hacia la zona respiratoria, ¿ya? O infecciones otorrinolaringológicas. Eso es con respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vayámonos al otro extremo, donde más bien el esfínter está altamente contraído, tiene una alta tonicidad, ¿no?, que sería lo totalmente opuesto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También en esta enfermedad no se sabe realmente cuál es la causa. En el otro hemos entendido los mecanismos por lo que esto sucede, esa incompetencia del esfínter
¿no? Que es sumado a otros factores. Pero en esta enfermedad más bien es todo lo contrario. Se presumen factores hereditarios, degenerativos de las neuronas inhibitorias, enfermedades autoinmunitarias también. Hay causas sí secundarias que sí son causas detectables, ¿no? Para que la persona haga calasia, ¿no? Por ejemplo, un cáncer gástrico que infiltra el esfínter esofágico inferior, haciendo pérdida de las neuronas inhibitorias, tumores también que infiltran al plexo mientérico, o de Auerbach, enfermedad de Chagas en nuestro país, ¿no? Causado por Trypanosoma cruzi y deja cicatrices, pérdida de neuronas a este nivel del plexo, amiloidosis, ¿no? Pero si no hay una causa específica, una causa secundaria o llamada pseudocalasias, porque la calasia no tiene una causa en sí detectable, pero al menos sí se sabe qué es lo que sucede en ese tejido, en ese esfínter esofágico inferior. Va a haber una infiltración inflamatoria, ya vamos a ver, va a haber llamado de células inflamatorias, va a haber pérdida de neuronas de tipo inhibitorias. Entonces, si hay pérdida de tipo de neuronas inhibitorias que van a hacer que el músculo esté relajado, entonces las neuronas de tipo excitatorias van a estar persistiendo en su activación y eso va a generar pues esta enfermedad, ¿no? Entonces hay pérdida de las neuronas inhibitorias del plexo. Aquí tenemos, recuerden que hay el plexo submucoso de Meissner y el de Auerbach, que es el de la zona muscular, ¿no? Recuerden que el esófago tiene tiene una mucosa, una submucosa, tiene una circular interna y una longitudinal externa. Ya todo esto inervado por ramas del nervio vago. Hay degeneración neuronal también en la pared de este esófago. Muy bien, en estos pacientes entonces hay una incapacidad para relajarse, mientras que en el anterior había una incompetencia del esfínter esofágico, hay una incapacidad para que el esfínter se pueda relajar durante la deglución de los alimentos. Vamos a encontrar, vean aquí, en este esfínter esofágico, vean cómo termina en punta de lápiz porque no hay una relajación, hay dificultad para el pasaje de la comida, una gran contractura y ello conlleva a una dilatación ascendente, ¿no? Retrógrada de el espacio luminal del esófago. En esta zona, si pudiéramos verlo en un microscopio, habría aumento de linfocitos, neuronitis y ganglionitis, como ya se explicó en la diapositiva anterior, pérdida de células ganglionares de esta zona y fibrosis, ¿no? Reemplazo por fibrosis. Otras sustancias que van a estar alteradas aquí es que no va a haber activación del óxido nítrico y el péptido intestinal, que son sustancias miorelajantes a este nivel. ¿Ya? Entonces, tenemos pérdida de células inhibitorias, hay fibrosis, no hay óxido nítrico que ayude a estas células, a este músculo liso, ¿no? Este músculo liso a poderse relajar. Recuerden que esta zona ya es una zona que no controlamos, ¿no? El tercio superior del esófago es controlado ya por neuronas motoras de tipo esqueléticas, ¿no? Pero 2/3 inferiores ya es músculo liso, ¿no? No lo controlamos nosotros. Se desconocen las causas, ¿no? Se han propuesto mecanismos hereditarios, ya vimos autoinmunitarios también, y van a haber cambios también en algunas teorías degenerativas del núcleo motor dorsal del vago, este núcleo que está en el bulbo raquídeo, estas neuronas degeneradas, y van a generar pues cambios de transmisión a los nervios vagos extraesofágicos. Acá vemos entonces, esta es una pieza anatómica, vean el esófago, en esta zona notable, vean cómo está el esfínter esofágico inferior, ¿no? En esta zona se ve más hiperémico también, ¿no? A diferencia de este tejido. Vean que esta mucosa está bastante dilatada, lo han abierto a este esófago, entonces notablemente dilatado hacia la zona superior de la unión gastroesofágica, ¿ya? Estos pacientes van a ser, de presentación en la tercera y quinta década de la vida. Ya vimos, puede haber, bueno, en estos pacientes, obviamente que al haber una estrechez por el aumento de la tonicidad, vamos a tener disfagia, tanto para sólidos y líquidos, va a haber dolor torácico cada vez que el paciente degluta,
puede haber regurgitación del esófago hacia la cavidad oral de los alimentos, es progresiva en el tiempo, ¿ya? Que puede ser en meses o años. Muy bien. Entonces, si el paciente les dice que tiene pirosis, que siente que la comida del estómago se regresa al esófago, pues eso no puede ser acalasia porque va en contra de la fisiopatología que hemos explicado. Estos pacientes, a diferencia del ERGE, donde hay una metaplasia intestinal con esófago de Barrett, estos pacientes a la larga a nivel del esfínter esofágico inferior pueden generar carcinoma de tipo escamoso derivado de este epitelio escamoso, ¿ya? Acá vemos una imagen representativa de cómo se vería, ¿no? Así como vimos hace un momento los rayos X, donde al paciente le han dado a tomar bario y se ve la dilatación terminada en punta de lápiz o terminada en pico de pájaro, pico de ave también le llaman. Entonces, es la imagen característica de la acalasia, ¿ya? ¿Qué más? Ya hemos dicho que esto pues puede ser censado a través de manometría. Trastornos del estómago. Bueno, dentro del estómago podemos tener pacientes que tengan gastritis, podemos tener pacientes que tengan úlcera. Vamos a ver primero la gastritis para después pasar a conversar sobre la úlcera péptica. Las gastritis en el mundo mundial y en los países pobres, ¿no? de bajos recursos socioeconómicos, su principal causa en el 80-90% es por la infección de comida con restos fecales de Helicobacter pylori. Por eso es una enfermedad de países subdesarrollados o de países pobres, donde la higiene alimentaria del agua y de las comidas frescas son de mala calidad. El adquirir este germen, este bacilo gram negativo, va a generar pues el llamado de células inflamatorias, ¿no? Va a haber el llegado de linfocitos T, va a haber producción de interleuquinas 6 y 8 que van a reclutar neutrófilos. Algunas cepas de Helicobacter pylori tienen proteínas muy inmunogénicas que van a generar una gran activación de los linfocitos T y linfocitos B. En pacientes que tengan la infección de manera crónica, es decir, durante años, y digo durante años porque la gastritis no necesariamente da síntomas. Podemos tener la inflamación, la infección por Helicobacter y ser totalmente asintomáticos, generando pues que esta bacteria pueda vivir durante muchos años, 10 años, 15 años, en esta mucosa gástrica. Las células T van a activarse, también estas van a activar a las células B. O sea, ahí hay activación de linfocitos B y T en esta mucosa gástrica. Y también se postula que estas células T pueden ser responsables de la disminución de la respuesta inflamatoria, o sea, de la disminución progresiva en el tiempo de la disminución de citoquinas proinflamatorias, y esto perpetúa pues la colonización de este germen en este ambiente de la mucosa gástrica. Otra observación importante con respecto a los linfocitos es que estos linfocitos T activan a los linfocitos B, y eso puede generar en el tiempo también formación de tumores asociados a tejido linfoide del estómago, ¿ya? Entonces, la Helicobacter pylori puede producir gastritis crónica, puede producir úlcera péptica, puede producir adenocarcinoma gástrico y también puede producir linfomas asociados a tejido linfoide en el estómago, ¿no? Por la gran activación de los linfocitos B. Todas las complicaciones devenidas de la infección por Helicobacter pylori. No solo es la gastritis, ¿ya? Y es que esta bacteria tiene muchos factores que le ayudan a perpetuar su infección en esta mucosa gástrica. La más importante y que no pueden dejar de conocer es la ureasa, quien transforma la urea en amonio y CO2. Y esto hace que neutralice pues la acidez gástrica alrededor de esta bacteria, ¿ya? También tiene flagelos que le ayudan a movilizarse, ¿no? Pueden ir y generalmente van a estar mayormente
colonizando la parte más distal del estómago, que es el antro gástrico, ¿ya? También pueden tener proteínas de tipo adhesivas, como las adhesinas, que lo que le ayudan es a facilitar la unión de las bacterias a este epitelio gástrico. Y estas proteínas también de quimiosinas son altamente quimiotácticas, es decir, generan una gran inmunogenicidad, haciendo el llamado de linfocitos y ellos a su vez el llamado de neutrófilos y a su vez la activación de linfocitos B también en la mucosa gástrica. A que si no tuvieran estas proteínas tan inmunogénicas, ¿ya? Con respecto a las cepas, hay distintas cepas. Las más virulentas son las cepas de la CAG-A, que tienen una proteína asociada a citotoxinas, se llama, que van a generar más inflamación, más atrofia, más reacción inflamatoria y por ende pueden generar mayor predisposición a la formación de úlceras y de cáncer gástrico. Es decir, que si nos infectamos por Helicobacter pylori, lo que menos quisiéramos es que nos infectáramos por una cepa de tipo CAG-A. Ya estas cepas pueden expresar también un gen dentro de su material genético, que es para la producción de citoquinas vacuolizantes, que también le generan más patogenicidad, y es una toxina, pues, ¿no?, que va a generar más daño a nivel de la mucosa gástrica. Eso es con respecto a la gastritis, la úlcera péptica. La úlcera es una pérdida del tejido, del epitelio del epitelio gástrico o duodenal, ¿no?, porque la úlcera péptica puede estar, se puede producir pues en cualquier parte del tubo gastrointestinal proximal, pero en este caso vamos a centrarnos en el estómago y en el duodeno, ¿ya? Que hay que saberlo diferenciar del término erosión en patología, que no alcanza pues a la submucosa, es decir, solo está en el grosor de la mucosa. En cambio, la úlcera puede estar va a estar sobrepasando a la mucosa, va a llegar a la submucosa o puede incluso sobrepasar a la submucosa y en algunos casos incluso hasta la capa muscular. Esto posteriormente va a generar zonas de muerte celular, necrosis y reemplazo por tejido fibrótico. ¿Cuál es la causa de la úlcera péptica etiopatogenia? Ya hemos comentado que la principal causa es la infección por Helicobacter pylori. No es la única, pero es la más importante, casi ocupa todo el porcentaje de causas de úlceras pépticas, más del 95% para úlceras duodenales y hasta el 80% de causas en úlcera gástrica. La segunda causa más importante de úlcera péptica es el uso de antiinflamatorios, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, etcétera, etcétera, porque van a inhibir a la ciclooxigenasa, que es una enzima que ayuda a la formación de prostaglandinas, quienes tienen a su vez este efecto protector en la mucosa gástrica, ¿no? Se ha visto que las personas que tienen grupo sanguíneo o familiares que han sufrido de úlcera también tienen más predisposición para la formación de estas lesiones, ¿ya? El tabaco, el alcohol empeoran la formación de estas, o la recidiva y la formación de estas úlceras pépticas. La Helicobacter pylori, entonces, ya hemos conversado que es una causa importante de gastritis a través de toda esta generación de activación de citoquinas, linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos. Generalmente se va a ubicar más en el antro gástrico esta bacteria. Puede estar en el fondo, en el cuerpo, pero principalmente se va a encontrar en el antro gástrico, ¿ya? Tiene llamado de neutrófilos, va a generar activación de linfocitos B, así que va a producir anticuerpos. Por eso es que los linfocitos B, al generar estos anticuerpos, nosotros podemos dosar a través de serología anticuerpos, ¿no?, IgM o IgG frente al Helicobacter pylori. Es una de las formas de diagnóstico. La sensibilidad puede estar entre el 80, el 70%, de diagnóstico de Helicobacter pylori, ¿ya? No es la única forma de hacer diagnóstico de Helicobacter pylori. Actualmente también tenemos el test del aliento, donde el paciente sopla en un dispositivo que va a censar pues la cantidad
de amonio que está liberando a través de esa expiración, ¿ya? También tenemos la producción de gastrina. La producción de gastrina va a estar alterada de distintas formas, como ya vamos a ver más adelante. Puede estar la gastrina aumentada en algún momento o también puede estar disminuida según el tipo de gastritis que se va a suscitar, ¿ya? Entonces puede tener cualquiera de las tres formas, normal, disminuida o aumentada. Entonces, y ya sabemos que está asociado a secuelas como úlcera péptica, adenocarcinoma de estómago y linfomas asociados a tejido linfoide, ¿no? Los MALT. Y ya sabemos que todo esto asociado a, mire, el Robin de patología también lo menciona, a nivel socioeconómico bajo, pobreza. Muy bien, entonces la úlcera péptica ya vemos que la principal causa es la Helicobacter pylori, ¿ya? Ella generalmente va a estar bien ubicada en el antro gástrico, pero la infección de manera predominante en el antro, en esta ubicación es la que va a conducir a hipergastrinemia, o sea, aumento de la producción de gastrina por daño de las células del epitelio gástrico productoras de ácido clorhídrico, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Hay lesión gástrica inducida por los AINES. Estas vías de ciclooxigenasa que van a permitir, como les dije, la formación de prostaglandinas. Muy gastrolesivas las que no son selectivas, o sea, inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y en menor porcentaje las que solamente van a inhibir, pues, de manera selectiva a la COX-2, ¿ya? Y eso sumado a un paciente que tenga edad avanzada, por eso es que un abuelito tiene más riesgo, porque tiene menos factores protectores, tiene más riesgo de producir úlcera péptica que una persona joven, ¿ya? Una persona que usa AINES y es de edad avanzada, más riesgo de úlcera y sangrado, hemorragia digestiva, o si es que está expuesto crónicamente al Helicobacter pylori, más fácil que ese paciente haga úlcera péptica. También el uso, bueno, el ser edad avanzada, el usar AINES, el tener el uso de corticoides, ¿ya? Entonces, que van a disminuir la producción que van a aumentar la producción de ácido y el consumo del alcohol y el tabaco. Vamos a ver aquí, veamos la imagen de la mano derecha, Entonces tenemos una mucosa normal. Ya hemos visto que la úlcera péptica, la principal causa es la infección en el 80 y 90%, sea gástrica o duodenal respectivamente. Entonces esta mucosa gástrica se infecta por Helicobacter pylori y vamos a tener definitivamente una infección crónica. Nadie es diagnosticado en infección aguda, porque pues o no da síntomas o si es que da síntomas la población en general no se hace ver y vive con algunas molestias leves y en algunos casos ya con síntomas severos pues ya se hacen su estudio de infección, ¿ya? Hace una infección crónica y puede generar tres tipos de lesiones. Según el Harrison de Medicina Interna, tenemos las gastritis predominantemente antrales. Estas gastritis predominantemente antrales lo que van a generar es una alta producción de gastrina, generan una gran producción de acidez y llegando esta acidez hacia el duodeno, donde es un ambiente netamente alcalino, ¿no? Y va a generar daño en el duodeno, generando úlcera duodenal. También tenemos las pangastritis y las gastritis atróficas, ¿ya? Las pangastritis significa que todo el estómago está inflamado, todo, no solo el antro, todo el estómago. Y tenemos gastritis atróficas que predominan en el cuerpo gástrico. Estas de aquí, por ejemplo, la que es la atrófica, va a terminar generando úlcera a nivel gástrica. Vamos a ver por qué, pero esta úlcera gástrica es un camino que puede generar la gastritis atrófica. Otro cambio que puede generar esta gastritis atrófica es cambio de la mucosa gástrica por tejido intestinal, por mucosa intestinal, generando metaplasia, que es el cambio de un tejido por otro,
si es que esto sigue persistiendo, la infección va a haber displasia y termina en cáncer gástrico. Claro que vean que el tiempo que ha pasado desde la infestación hasta la formación del cáncer ha pasado pues casi toda una vida, ¿no? Sí, comentarles que el cáncer gástrico, dejando de lado los cánceres sexuales de mama de mama y de próstata, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en este país, ¿ya? Si es que estas pangastritis son persistentes, lo que pueden terminar es generando más bien un linfoma de tipo Malta. Acá en la mano izquierda vemos una imagen donde les explican, por ejemplo, la formación de una úlcera péptica a nivel duodenal. Entonces, cuando es a nivel duodenal, como vimos aquí en esta imagen de la mano derecha, una gastritis predominantemente antral que puede generar úlceras duodenales, ¿no? Una de esas causas es la Helicobacter pylori. ¿Qué factores van a intervenir? Bueno, que el paciente tenga un aumento de la activación vagal que aumenta la secreción gástrica a nivel de las células parietales como un estímulo positivo, y eso genera un aumento del ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Qué otros factores gástricos? Incremento de la sensibilidad de las células parietales a la gastrina, ¿no? Este ambiente ácido genera más secreción de gastrina por estas células, más secreción ácida, y esto además sumado a un vaciamiento gástrico rápido hacia el duodeno. ¿Qué otros factores que no sean gástricos pueden condicionar una úlcera péptica? Por ejemplo, factores duodenales, que por algún motivo el paciente tenga poca secreción de bicarbonato a nivel del duodeno, o que haya una disminución de la motilidad retrógrada de las secreciones alcalinas del páncreas hacia estas primeras porciones del duodeno, ¿ya? Todo esto conlleva a que el paciente pueda realizar una úlcera péptica duodenal. La úlcera gástrica. Con respecto a la úlcera gástrica, se suelen... la úlcera, estamos hablando no de gastritis, sino de la úlcera. Estas úlceras pueden ubicarse en la unión del cuerpo y el antro, ¿no? En la zona de la curvatura menor, afectando típicamente la arteria gástrica izquierda, que es la arteria que sangra cuando un paciente hace hemorragia digestiva alta por ruptura de vasos, porque la úlcera orada pues hasta las zonas vasculares. Es más frecuente en varones hacia la sexta década de la vida, eso en personas mayores, y sus tamaños de las úlceras, ¿no? Si es que hubiera una úlcera, lo están comparando ahí con las duodenales, son mucho más grandes estas úlceras, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde vemos una úlcera gástrica con pérdida de la mucosa, de la submucosa, llegado hasta la capa muscular, y vean que hay tejido ya fibrótico, ¿ya? Miren acá, gran llegada de células inflamatorias, tejido de granulación y zonas de fibrosis, ¿ya? Entonces veamos esta imagen. Acá tenemos una gastritis, ¿no? Una gastritis. Incluso el libro de fisiopatología también les menciona, la mayoría son asintomáticas, y tenemos gastritis de tipo antral. Vamos a centrar nuestra idea tratando de unir la gastritis con las úlceras y el cáncer, ¿ya? Porque todas están relacionadas. Entonces, cuando tenemos gastritis de tipo antral, es decir, predomina la inflamación, el aumento de secreción ácida en el antro gástrico, que son el 15% de la gastritis. Esta inflamación va a generar disminución. Las células D en el estómago producen somatostatina. Y estas somatostatina lo que hace es inhibir pues a la producción de gastrina, pero como no va a haber somatostatina, va a haber un incremento de la producción de la gastrina, y eso genera la hipersecreción gástrica. Y esta hipersecreción gástrica, con este gran vaciado rápido hacia el duodeno, como mencionamos, lo que va a generar es que pase la comida, el ácido rápidamente al duodeno, y esto puede generar a nivel duodenal una metaplasia gástrica, es decir, el tejido intestino puede volverse tejido gástrico,
¿ya? ¿Por qué? Porque hay tanta llegada de ácido que trata de protegerse el epitelio generando células gástricas como si fuera un tejido del estómago, porque no hay mayor alcalinidad, ¿no? Y esto también puede generar infección en esta zona o pasaje de la bacteria hacia el duodeno, ¿ya? Entonces, esta es una gastritis de tipo antral que puede generar hipersecreción ácida con lesión duodenal en las gastritis de tipo antral por Helicobacter pylori. Con respecto a las pangastritis, ¿no? Que son el 85%, que dijimos que también puede conllevar a la formación de linfomas tipo MALT. Estas gastritis también van a tener, pues, la principal causa, la infección por Helicobacter pylori. Esta persona ha hecho pangastritis, no ha hecho gastritis tipo antral. Al igual que hace un momento va a haber inflamación, decremento de la somatostatina y hay un incremento de la gastrina, pero es tanto el incremento de la gastrina que ya las células parietales o oxínticas ya se desensibilizan ya a esta gastrina, generando pues que la secreción de ácido aumentada al comienzo, pero después ya se va a disminuir, ¿no? Y eso es malo para la digestión y la mucosa. Hay una disminución de la secreción ácida, ¿no? Esto que va a generar, puede generar un cambio de epitelio en el cuerpo del estómago, ya hemos dicho que si es que sale en la curvatura menor va a lesionar a la arteria gástrica izquierda, ¿no? En este caso les estamos mostrando una úlcera en la curvatura mayor y este cambio más bien va a ser, como hay poca secreción, hacia cambio de epitelio intestinal, ¿no? Y genera eso después una metaplasia, ya dijimos displasia, y después puede generar un cáncer gástrico, ¿ya? Eso es en el contexto de una hiposecreción ácida. Y finalmente, para recapitular y reforzar la idea de la úlcera duodenal, ¿no? Se localizan en la mayor parte de los casos, hasta el 95%, en la primera porción, cerca de donde viene el vaciamiento gástrico, no en la segunda porción donde está la unión con el páncreas, sino en la primera porción, ¿ya? Si es que hay un sangrado por estos tipos de úlceras, hemorragias digestivas, va a ser por lesión de la arteria gastroduodenal, ¿ya? Sin tratamiento, este tipo de úlceras pueden recidivar pronto, ¿no? Nuevamente pueden sangrar en los 2 años, en más del 80% de los casos. Entonces, vea, tenemos una gastritis, hay aumento de la gastrina, en estos casos tenía que ser una hipergastrinemia con hipersecreción ácida, a diferencia de la pangastritis, ¿no? Hay disminución de la somatostatina, esto ya no genera inhibición de la gastrina, entonces por las células D, entonces hay aumento de la secreción gástrica, hiperacidez en el bulbo en la primera porción y duodenitis, que termina generando una metaplasia gástrica, que es un cambio precanceroso, ¿ya? Y si esto no tiene tratamiento, puede terminar generando un cáncer o una úlcera duodenal. Trastornos del páncreas. Con respecto al páncreas, vamos solamente a estudiar la pancreatitis aguda. Ella es una inflamación pancreática que puede tener distintas causas. La principal causa, y de lejos, es los cálculos, la obstrucción, como lo muestra el Rubin de patología. La obstrucción a la salida de este jugo pancreático va a generar la autodigestión pancreática. Entonces, repito, la principal causa es la obstrucción por cálculos en la vía biliar. Otras causas de obstrucción son la fibrosis quística o tumores, por ejemplo, del esfínter de Oddi, que generan obstrucción de la salida, ¿ya? Y en las fibrosis, pues la gran producción de secreción mucosa que obstruye el conducto de Wirsum, etc. Con respecto a las lesiones acinosas, o sea, directas de la célula acinar, tenemos el alcohol, la parotiditis, que ha sido preguntas de exámenes de residentado, la parotiditis y el aumento del calcio, quien activa pues el tripsinógeno atripsina, ¿ya? Entonces, estas lesiones propias de la célula acinar también son causas de pancreatitis. Termina pues saliendo o liberándose estas enzimas que se ven en puntitos rojos, que vean van a ir generando
radicales libres, destrucción de la célula acinar del páncreas, así como también pérdida de la grasa a nivel pancreático, generando esteatonecrosis pancreática, ¿no? Va a generar destrucción de los vasos, ¿no? Con fuga vascular, edema, que vamos a ir a estudiar encima por encima quiénes son las que producen esto. Pero vean que las proteasas van a generar destrucción vascular, las lipasas, destrucción del tejido graso, ¿ya? Acá vemos una imagen donde vemos que quien empieza todo este desencadenamiento es la tripsina, que primero está como una enzima inactivada, ¿no? El tripsinógeno. Debido a las causas ya previamente mencionadas, va a haber un aumento, un aumento de calcio que va a activar a la tripsina, ¿ya? Este calcio que activa también a la catepsina B lisosomal, activan a la tripsina y es ella la que va a desencadenar la activación en cascada de todas las demás enzimas. Con respecto a las proteasas, se van a activar las elastasas. Entonces, la elastasa, de proelastasa, o sea, todavía no está activa. La proelastasa activada por la tripsina pasa elastasa, genera, ya dijimos, las proteasas, destrucción vascular y hemorragia en el páncreas. La tripsina va a activar esta enzima inactiva, quimiotripsinógeno hacia quimiotripsina, que va a generar lesión vascular, fuga vascular, edema vascular, ¿ya? Aumento del volumen de este tejido pancreático. La precalicreína se activa hacia calicreína, generando edema e hipotensión en el paciente, y las fosfolipasas A y B pasan la profosfolipasas pasan a ser fosfolipasas que activan la lecitina a lisolecitina, y esto genera pues necrosis por coagulación. Acá el libro de fisiopatología también nos informa que los factores causales, ya sean obstructivos o de daños del mismo acino pancreático, activan a la tripsina, quien a su vez activa la calicreína, edema, inflamación, la quimiotripsina, edema y daño vascular, la elastasa, que es una proteasa, daño vascular y hemorragia, las fosfolipasas, necrosis por coagulación, y las lipasas, necrosis grasa, ¿ya? Entonces, el alcohol, los cálculos biliares, los pacientes que tienen hiperlipidemia o hipercalcemia van a activar esta tripsina, se van a generar estos eventos intracelulares que van a generar la pancreatitis. Esta misma pancreatitis generada en ese ser humano va a generar también la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, llamado de neutrófilos a la zona como interleuquina 6, interleuquina 8, liberación de óxido nítrico y factor activador de plaquetas. Toda esta gran producción de enzimas proinflamatorias y de sustancias dilatantes, lo que van a generar en el torrente sanguíneo es van a generar en el paciente un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que va a ir acompañado de fuga vascular a nivel de vasos, hipovolemia generada por esta sobredilatación de vasos generalizada, y esto al generar hipovolemia con hipoperfusión puede generar insuficiencia renal con necrosis tubular aguda en los pacientes a nivel renal. Hay daño de los túbulos y en caso severo shock por distributivo, ¿ya? Entonces, vean cómo un órgano tiene la característica, en este caso, de generar un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, o sea, generalizado en el cuerpo. Entonces va a haber una autodigestión, si es que está solamente localizado el páncreas y no ha generado un síndrome de respuesta inflamatoria, hay una autodigestión por las enzimas ya mencionadas, proteolíticas, fosfolipídicas, etcétera, que se activan pues en el páncreas, ¿no? En vez de hacerlo a nivel de la losa intestinal. Hemos visto que por obstrucción de los conductos, las colelitiasis, vean acá está el conducto de Wirsung, acá está el conducto colédoco, ¿no? Entonces si hay un cálculo aquí o un tumor en la cabeza del páncreas, por ejemplo, que obstruya la salida, ¿no? Como forma obstructiva va a generar la activación de estas enzimas. Si los fármacos, los virus, la hipercalcemia,
genera activación en el mismo ácido pancreático. Y transportes celulosos de las enzimas hacia las zonas de los conductos, como el alcohol, que genera este efecto también, y activan pues todas estas proteasas y lipasas ya mencionadas. Los pacientes van a tener un dolor agudo, ¿ya? Es un dolor agudo que les empieza en el paso de las horas y que lo van a obligar a ir a la emergencia porque el dolor no es leve, es intensísimo. El paciente llega retorciéndose de dolor, informando que tiene un dolor de aparición de hace unas horas, que se le puede ir, que está en la zona de la boca, el estómago, que siente que se le va hasta la espalda, y el abdomen puede estar distendido si es que hay ya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con hilio intestinal también puede haber, pero mucho dolor a nivel abdominal, ¿ya? En un momento vamos a ver los signos de pancreatitis grave. Tenemos dos tipos de pancreatitis, las leves, que son el 99% de los pacientes, y las graves, que son el menor porcentaje, entre el 1 al 5% según cada literatura, que van a dar los signos médicos clínicos de Grey-Turner o Cullen. ¿Cómo es este dolor? Es brusco, agudo, intenso, tiempo de enfermedad rápida. Es creciente a nivel del hipogastrio, que se va a ir a irradiar hacia los hipocondrios como una puñalada en la espalda, ¿ya? Entonces eso es lo que siente el paciente, una puñalada en la espalda. Entonces dice, doctor, me duele acá en la barriga. Son las expresiones de las personas, no le va a decir me duele el abdomen, en el epigastrio, ¿no? Me duele la barriga, se coge en toda barriga y se coge en la zona de la columna, ¿no? Entonces, esa es una forma de visualizar al paciente pancreatítico agudo, ¿ya? Que se desencadena pues por la comida, el alcohol, y mejora, vamos a ver que el paciente llega con el tronco flexionado o en la camilla se hace en posición fetal. Náuseas y vómitos de todas maneras puede haber, distensión abdominal si es que ya hay hilio paralítico debido a esta gran inflamación, irritación peritoneal, no hay evacuación de heces, si es que es obstructiva por un cálculo biliar, el paciente puede llegar con ictericia, ¿ya? Y en casos más severos por esta vasodilatación generalizada, derrame pleural también. Estos son los signos de pancreatitis grave, que son el Cullen y el Grey-Turner. ¿Ya? El Cullen es una equimosis periumbilical que nos indica que ha habido una lesión una hemorragia a nivel del epiplón menor. Y tenemos también los signos de Grey-Turner, que vamos a ver también esta coloración azulada, con pues ya de que nos indican también hemorragia a niveles de los del ligamento redondo, ¿ya? Entonces, si ven, esto es una pancreatitis grave, tiene alta mortalidad este tipo de pacientes. Ya el Grey-Turner se puede ver en el nivel de flancos. Bien, entonces en las pancreatitis agudas veamos hay enzimas pancreáticas anormalmente activas por las causas ya mencionadas, autodigestión pancreática, y esto genera pues varias manifestaciones clínicas, ¿ya? Vamos a tener que si el paciente va a haber náuseas, dolor, puede haber hilio a nivel abdominal, si es que hay obstrucción, el paciente puede tener ictericia, si es que el paciente tiene un cáncer, puede ser una masa abdominal, puede haber derrame, o sea, miren, todos los órganos que se pueden ver comprometidos, ¿ya? Debido a la activación de las carboxipeptidasas, elastasas, calicreína, todo esto puede generar aumento de ácido araquidónico, ya vimos aumento de la permeabilidad, va a haber una vasodilatación generalizada, hipovolemia, y esta hipovolemia va a dar hipotensión, baja de perfusión, va a haber taquicardia, activación del sistema simpático con vasoconstricción periférica de la piel. El paciente, si no hay buena respuesta o empeoramiento, puede llegar al shock hipovolémico, compensación con respiración de Kussmaul por este shock, ¿no? Entonces, ¿qué más? Estos pacientes vamos a tener que va a nivel de los laboratorios, pues si es una inflamación generalizada, va a haber leucocitosis, puede haber consumo de factores de coagulación, estos pacientes van a tener amilasa elevada, que es una enzima pancreática, ¿no? El diagnóstico incluso se hace con amilasas y lipasas dosables en
el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces ahí está amilasa, aumento de la lipasa. En algunos pacientes esta lipasa puede dar aumento de la liberación de ácidos grasos. Todo esto va a generar aumento de calcio y podemos ver signos de hipocalcemia como Chebostec y Trousseau, que lo pueden revisar si son personas acuciosas semiológicas, ¿ya? Muy bien, trastornos del hígado. El hígado, voy a hablar sobre la cirrosis hepática y las complicaciones devenidas de esta cirrosis hepática. Estos pacientes van a tener una arquitectura alterada del hígado, vamos a tener fibrosis, ¿no? Con nódulos de regeneración, vean que pueden ser visibles en casos avanzados de manera macroscópica, ¿ya? Todos estos patrones son atribuibles, pues, y va a haber pérdida de hepatocitos, necrosis de hepatocitos. Las causas de la cirrosis hepática son varias. Una es la hepatopatía alcohólica, es decir, el alto consumo de alcohol. Actualmente, una de las causas más importantes de cirrosis hepática es el hígado graso, ¿ya? La esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso. Luego ya vienen las enfermedades virales como las hepatitis B, las hepatitis C y obstrucciones crónicas de la vía biliar. Y enfermedades ya metabólicas que son poco frecuentes, enfermedad de Wilson, etc. Muy bien, entonces acá un poco de la histología hepática para recordar la vena central, la tríada portal, que van a ir a tanto la arteria hepática como la porta, van a ir a drenar su circulación hacia esta vena central, ¿ya? Con respecto al flujo sanguíneo biliar, pues él va a ir hacia los conductos biliares para excretarse fuera del hígado, ¿ya? Y no olvidemos que en este tejido hepático también tenemos a las células de Kupffer y los espacios de Dice, ¿ya? Entonces, en las etapas tempranas de la cirrosis hepática vamos a ver, vean, miren estos tractos fibrosos que se pueden ver en estos espacios, ¿no? A nivel espacios porta, ¿no? Y vean estos tractos fibrosos, ¿ya? Entonces, todo este tejido se ha llenado de fibrosis, ya vamos a ver por qué, y todos estos nódulos de regeneración. Cuando son etapas tempranas vamos a encontrar micronódulos menos de 3 milímetros, pero en etapas avanzadas ya los nódulos pueden ser visibles de manera incluso macroscópicas. ¿Qué ha generado esta fibrosis a nivel del hígado? La activación de las células estrelladas, ¿ya? La protagonista aquí es la activación de la célula. Acá vemos a la célula estrellada, vemos aquí las células de los endotelios, veamos acá fibras de colágeno, ¿no? En este espacio de Dice, los hepatocitos. Entonces, tienen que recordar esta arquitectura. Los hepatocitos rodeados alrededor del espacio de Dice, dentro del espacio de Dice, la célula estrellada y pegado a las células del endotelio de este espacio de Dice, las células de Kupffer. Entonces, estas células estrelladas se van a activar debido a las células de Kupffer. Estas células de Kupffer van a generar citoquinas. Estas citoquinas, como por ejemplo las citoquinas de factor de crecimiento derivado de, como lo vemos acá, y el factor de necrosis tumoral, van a activar a estas células estrelladas que vemos aquí, y también va a haber contractura. Miren, no es la misma forma esta célula estrellada que estas células estrelladas, que se van a generar una contracción de las células estrelladas, y esto se ha determinado que es gracias a la endotelina tipo 1 que van a producir estas células de Kupffer, ¿ya? Esto va a generar fibrosis, va a haber también crecimiento, liberación del factor de crecimiento transformante beta, vean, por parte de, que va a ir a actuar sobre estas células de Kupffer. Además también vamos a tener, y vean cómo es que hay más células estrelladas en este espacio de Dice. También va a haber quimiotaxia de células estrelladas que es fomentada, pues, ¿no?, por este factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y por la proteína quimiotáctica tipo 1 de los monocitos, ¿ya? Entonces, esto de aquí, todo esto generado por la célula de Kupffer hacia la
hacia la célula estrellada, ¿ya? Y esta célula estrellada, que es la que va a producir esta gran cantidad de fibras de colágeno en el espacio de Dice. Y muerte celular debido a la estimulación que va a generar la célula de Kupffer sobre el hepatocito que está dañado, ¿no? Por ejemplo, este hepatocito puede tener un virus, este hepatocito puede estar lleno de colesterol, ¿no? Un hígado graso, o este hepatocito pues tiene el paciente que consume gran cantidad de alcohol, ¿ya? Entonces acá vemos en azul, vean, ¿no? En este espacio está la célula endotelial, acá vemos a la célula de Kupffer, espacio de Dice y los hepatocitos, ¿ya? Entonces esta es la imagen que donde va a suscitar toda la activación de estas células protagonistas de toda esta fibrosis hepática. Acá tenemos a la célula estrellada que dijimos que a través de estas enzimas van a generar la proliferación, ¿no? de más células estrelladas. Vamos a tener la endotelina 1 como generador de contractibilidad de estas células estrelladas. A través del factor transformante beta va a haber la formación de fibrinogénesis a través de citoquinas proinflamatorias. También va a haber el llamado de otras células, ¿no? Más células reclutantes hacia el tejido hepático, como células T, células B, y también va a haber generación de apoptosis de los hepatocitos, ¿ya? De los hepatocitos. Entonces, todo esto es parte de la perpetuación que se da en un paciente que tenga las causas específicas para la formación de cirrosis hepática. En el tiempo, si esto no es detenida, este daño, por ejemplo, no se cura la hepatitis B, no se cura la hepatitis C, o el paciente pasa de esteatosis hepática grado 1, grado 2, grado 3, etcétera, o continúa el consumo de alcohol, estos pacientes van a generar insuficiencia hepática por muerte de hepatocitos crónicamente, ¿no? Entonces podemos ver trastornos funcionales de síntesis y almacenamiento y trastornos funcionales metabólicos. Bueno, estos pacientes no van a poder generar la gluconeogénesis o no van a poder almacenar glucosa tampoco, ¿no? Glucogénesis en el hígado, va a haber ataques de hipoglicemia en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, que les va a producir alteración del estado neurológico, del sensorio, va a haber hipoalbuminemia, esto generando la disminución de la presión oncótica y generando edemas, ¿ya? Va a haber también disminución en la producción de colesterol, de lipoproteínas, tampoco vamos a tener factores de la coagulación, ¿no? Que produce el hígado, entonces estos pacientes tienen tendencia a la hemorragia, hacen generalmente hemorragias por varices esofágicas, hacen ACVs hemorrágicos también, ¿ya? Va a haber en estos pacientes compromiso para la absorción de grasas a nivel intestinal, porque tienen edema intestinal por la ascitis, porque la porta tiene una gran presión, entonces no absorben bien los biliares, entonces hay insuficiencia de la absorción de vitaminas liposolubles como la A, la D y la K, generan atorreas por este edema del intestino, por esta gran congestión venosa vascular que hay en estos pacientes, ¿ya? Por el aumento de la presión de la porta. Trastornos, hay también compromiso de la conversión que hace el hígado, ¿no? Entonces va a haber compromiso de la conversión del amonio en urea, y esta urea se va a acumular, va a ir al cerebro y va a generar encefalopatía de tipo urémica. Con respecto a los problemas hormonales, va a haber aumento de los andrógenos y estrógenos, generan ginecomastia, como vemos en la imagen de la mano derecha, y en las mujeres lo que va a generar es irregularidad menstrual, ¿ya? Va a haber incremento de hormonas de tipo como la aldosterona, que van a generar más retención de sodio y agua debido a la disminución de volumen efectivo por la gran retención de líquido acítico que hay en estos pacientes con disminución del volumen circulante efectivo. En estos pacientes también no va a haber buena drenaje de la bilirrubina a los conductos biliares, generando hiperbilirrubinemia con ictericia en el paciente.
Con respecto a la complicación de la ascitis en la cirrosis hepática, vemos que en estos pacientes hay un incremento de la resistencia del flujo portal. Recuerden que hay fibrosis, no puede haber un buen drenaje hacia la vena central. Esto genera hipertensión portal. La porta tiene una alta resistencia al flujo. Esto va a generar pues un aumento de la resistencia del flujo que viene de la mesentérica y que viene de la esplénica, ¿no? Va a haber una vasodilatación esplácnica de toda esta circulación a nivel abdominal, va a haber aumento de la presión capilar esplácnica, va a haber formación de linfa en estos sectores microscópicos de la microvasculatura, ¿no? Que va a generar trasudación y salida de líquido por aumento de la presión en los capilares, ¿no? Estos son los capilares y los linfáticos que están alrededor, va a haber un gran aumento de la presión hidrostática y eso va a generar salida, trasudado al espacio peritoneal. Hay un llenado arterial insuficiente porque toda la sangre está quedando a nivel abdominal, ¿no? Y eso genera un retorno venoso o una precarga insuficiente. Esta precarga insuficiente va a generar activación de renina, angiotensina, aldosterona con pues va a haber más retención de agua, más retención de líquido y eso genera una hiponatremia de tipo dilucional. Esto también va a generar con el tiempo una vasoconstricción renal y eso crónicamente genera hipoperfusión renal con un daño de insuficiencia renal generando el síndrome hepatorrenal. La hipertensión portal, ¿no? Esa es la complicación de la cirrosis hepática. Vean cómo es que la hipertensión portal va a haber aumento de la presión a nivel de los capilares del peritoneo, del intestino. Eso ya vimos que por aumento de presión hidrostática genera ascitis, ¿ya? Hay aumento, bueno, va a haber derivación portosistémica de la sangre. Esto vean cómo es que va a generar producción de varices esofágicas a nivel de las zonas más bajas, hemorroides, y si es que hay nuevamente canalización de esta vena umbilical, lo que vamos a tener es la cabeza de medusa, ¿ya? Y esplenomegalia, vean, por gran congestión del vaso, hepatoesplenomegalia, no, perdón, esplenomegalia, y esto genera daño a nivel de los macrófagos y todo esto de la función del vaso, ¿ya? Va a haber trombocitopenias y leucopenias. Muy bien, trastornos de las vías biliares. Con respecto a las vías biliares podemos tener varias patologías. Vamos a empezar mencionando a la colelitiasis o también llamada litiasis biliar. Significa que tenemos litos o piedras dentro de la vesícula. Simplemente es la presencia de piedras en la vesícula. De estas piedras vamos a tener que las más frecuentes están hechas de colesterol en el 80% de los casos, ¿ya? Tenemos también cálculos de tipo pigmentarios que tienen colesterol en su composición un poco más del 30% y se pueden dividir en marrones y en negros, ¿ya? Los marrones es que están asociadas a bacterias y parásitos y las que son negras son típicamente las relacionadas a hemólisis crónica, cirrosis o pancreatitis crónica. Entonces acá vemos, ¿no? Cálculos de colesterol, que son la mayoría de cálculos, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, uno con pigmento biliar negro, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué factores hacen que un ser humano tenga predisposición a la formación de estos litos, ¿no? Generalmente se ven personas del norte de Europa, norteamericanos y sudamericanos, ¿ya? En edad avanzada, las personas mayores, el sexo importa, las mujeres tienen más predisposición por el estrógeno, los anticonceptivos orales que van a generar aumento de estas hormonas, el embarazo donde hay un gran aumento de progesterona y mayor convertibilidad del colesterol en lito, ¿ya? Obesidad y síndrome metabólico, el gran consumo de colesterol, las pacientes que se someten a cirugía y tienen una rápida pérdida de peso, una vesícula que no sea muy, no se contraiga con facilidad, ¿no? Que genere éstasis de los líquidos biliares dentro de la vesícula, ¿ya? Muy bien, entonces la colelitiasis, acá tenemos que
esta formación. Vean, acá tenemos los conductos hepáticos derecho, izquierdo, conducto hepático común, tenemos luego la vesícula, el conducto cístico y luego el colédoco, ¿ya? Entonces tenemos que en estos pacientes hay una gran secreción de colesterol, ¿no? Y hay también disminución de las sales biliares, ¿ya? Este conjunto de disminución de sales biliares con una gran secreción de colesterol. Entonces se combinan estos dos factores. Se mantiene en solución mediante la acción combinada, acá vemos, de los ácidos biliares y la lecitina. Entonces estos ácidos biliares junto con la lecitina y es transportada en forma de micelas. La grasa, ¿no? Porque la grasa ya sabemos que no es hidrosoluble, así que al no ser hidrosoluble tiene que transportarse en micelas a través de estas sales biliares, de estos ácidos biliares y lecitinas. Si la bilis tiene mucho colesterol o es deficiente en ácidos biliares, vamos a tener una sobresaturación y colapso de este colesterol, ¿no? Este aglomeramiento de colesterol. Este colesterol sobresaturado precipita, ¿no? En forma de cristales sólidos. Y eso es lo que vemos como litos, ¿ya? Entonces, las personas con cálculos de colesterol, que son el 80% de los cálculos encontrados, tienen mucho colesterol y pocas sales biliares, ¿ya? Que quede eso claro. Muy bien, ¿qué más suma a esta formación de litos, ¿no? Factores que afectan la motilidad vesicular, una motilidad lenta que conduzca a una éstasis biliar, ¿ya? En algunos casos puede generar litos o barro biliar, también lo pueden encontrar en las ecografías. Los estrógenos aumentan la secreción de colesterol, también el embarazo, ya hemos dicho, y de esta manera el menor vaciamiento con mayor producción de colesterol va a generar un ambiente propicio para la producción de litos en mujeres especialmente, ¿ya? En mujeres y mujeres obesas o mujeres gordas. Muy bien, eso es con respecto a la litiasis. Con respecto a la colecistitis aguda, itis ya nos da a entender que la vesícula se ha inflamado. En el caso anterior simplemente el cálculo está ahí, está conviviendo con la persona, pero no ha habido ninguna complicación de este cálculo. Con respecto a la colecistitis, ya es una inflamación, una enfermedad propia de la vesícula, que obviamente la principal causa son los litos que van a obstruir la salida de la bilis, ¿ya? La mayoría de los cálculos se van a formar en las vesículas y van a emigrar al colédoco. Pero hay cálculos que pueden formarse de nuevo a nivel del colédoco, por si acaso, ¿eh? Entonces, en un paciente que no tiene vesícula, dice acá que está colecistectomizado, puede originar cálculos de la vía biliar, por supuesto. Puede ser que un paciente se haya operado y que no tenga vesícula y que haga obstrucción de un cálculo en la vía biliar, por supuesto que sí, ya hemos visto que si hay poca producción de sales biliares con mucho colesterol, entonces van a producir. Esto se ve mucho en abuelitos, ¿ya? Los abuelitos o las abuelitas hacen cálculos biliares, ¿ya? Pues es frecuente ver abuelitas con sus cálculos, con sus obstrucciones de colédoco, sus colangitis, etc. Muy bien, los originarios del colédoco son pigmentarios. Eso es lo que diferencia de, por ejemplo, imagínense que a una abuelita la hayan operado y le hayan sacado la vesícula. Y al año siguiente la abuelita hace cólico por obstrucción del colédoco. Entonces, esto es factible, así le hayan operado de la vesícula, ¿no? Porque ya hemos dicho que puede haber formación de novo intra o extrahepática, y generalmente cuando son extrahepáticas, es decir, propias del colédoco, son cálculos de tipo pigmentarios, ¿ya? Muy bien, pero la etiología en la mayoría de los casos son los migrados de la vesícula. Y dice acá que aunque pueden formarse propios del colédoco. Muy bien, la obstrucción del conducto quístico. Entonces, en este caso, ¿cuál es la fisiopatología? En esta imagen, vean, tenemos los litos que se van a ir a obstruir al cístico, ¿ya? Y esto que va a generar la liberación de fosfolipasas. Al activar la liberación de estas enzimas catalíticas, vamos a tener que, y eso lo va a liberar el propio epitelio, ¿no? La mucosa de esta vesícula, va a hidrolizar a la lecitina y esta va a liberar lisolecitina
¿no? Como forma activada y va a ir a lesionar la membrana. Es muy tóxica para la vesícula, ¿ya? Entonces esta mucosa es dañada y obviamente va a generar, va a exponer a estas células mucosas a la acción detergente de las sales biliares. Muy bien, entonces acá también el Robin de patología, vean, nos menciona exactamente lo mismo. Nos informa que es litiásica, es aguda, vean cómo tenemos acá una obstrucción del cístico y cómo es que las fosfolipasas de la propia mucosa hidrolizan a las lecitinas luminales y se convierten en lisolecinas tóxicas. Esta capa mucosa protectora de glucoproteínas se va a desaparecer, va a exponer a la mucosa a estas sales biliares y esto va a generar pues daño de la mucosa, ¿no? Entonces vamos a tener que va a haber liberación de prostaglandinas en estas paredes vesiculares que ya van a estar inflamadas y distendidas, va a haber aumento del flujo sanguíneo, vean, aumento de volumen, edema de la pared y aumento de, pues, esto irrita, ¿no? La cápsula que genera un dolor aquí en el hipocondrio derecho y en casos, pues, más avanzados, si es que llega a haber hipoperfusión por falta de flujo, necrosis y ruptura con peritonitis en estos pacientes, ¿no? Entonces la colecistitis aguda vamos a tener en la cara externa lo que se va a ver, vean, una vesícula congestionada, un exudado de tipo fibrinoso, una pared engrosada, como hemos visto en las ecografías, miden la pared, miden también el grosor del cístico, ¿no? Vamos a tener que obstruyen generalmente el cístico. Esto de aquí también luego posteriormente puede predisponer a que las bacterias asciendan, ¿no? Hacia la vesícula y generen, pues, además de una colecistitis, una infección de la vesícula biliar. Y ahí generando ya pues un tejido purulento, ¿no? Espumoso. Muy bien, en la pared, veamos la patogenia acá en la pared de la vesícula biliar, va a haber edema, vean la pared engrosada, va a estar hemorrágica. Si es que ha habido invasión bacteriana ascendente hacia la vesícula, va a haber supuración, ¿no? Líquido purulento. Ya la mucosa puede generar zonas ulceradas, vean, localizadas, y en casos graves necrosis y gangrena con perforación de la vesícula, ¿ya? Si es que se perfora la vesícula, entonces esto va a generar una infección a nivel peritoneal, va a generar también peritonitis biliar. Otras complicaciones devenidas de esta colecistitis, ¿no? Puede ser que se generen abscesos, ¿no? A nivel del conducto colédoco, puede haber también fístulas, ¿no? Se pueden generar fístulas a nivel de la vesícula con el intestino, ¿no? Debido a que la pared se ulcera y esa ulceración justamente genera también perforación de la pared intestinal, ¿ya? Entonces esto puede generar, estas ulceraciones pueden ocasionar fístulas colecistoentéricas, vean, ¿no? Una fístula colecistoentérica y el cálculo puede irse incluso por el por la vía intestinal, ¿no? Puede ser el yeyuno, por ejemplo, que se ha pegado al yeyuno y esto genera más bien obstrucción a nivel distal del ilion, generando un síndrome de mirisis, se llama eso, cuando el cálculo ha viajado desde la vesícula hasta la válvula ileocecal, generando una obstrucción intestinal. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de la coledoco? No, ya, esto es con respecto a la colecistitis aguda. La coledocolitiasis, vamos a ver a la coledocolitiasis. La coledocolitiasis nos saluda la presencia de cálculos en el conducto coledocol, o sea, en la vía biliar extrahepática, ¿ya? También. Entonces, generalmente vienen de la vesícula biliar, o ya dijimos que pueden ser de nuevo, ¿ya? Las manifestaciones van a ser igual que una colecistitis, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, dolor tipo cólico, retortijón, ¿no? Que se va a dar cada vez que el músculo liso se contraiga tratando de expulsar, pues, y cuando no se contrae,
hay un alivio del dolor, por eso el paciente está entre dolor y alivio, ¿no? Y si el cálculo es expulsado, pues ya viene el alivio permanente, pero si no es expulsado, el dolor es continuo y persistente. Como hay una obstrucción de la salida del líquido biliar, vean, estos pacientes van a tener aumento de la bilirrubina, ¿ya? Va a haber hiperbilirrubinemia con consecuente ictericia, pues, de mucosas, de las escleras, y en casos severos las coledocolitiasis pueden generar también translocación bacteriana generando colangitis infecciosas supurativas. En estos casos, los pacientes van a tener síntomas de fiebre, ictericia y dolor abdominal, pero si es que la infección es muy severa y se genera una respuesta generalizada, una infección, una sepsis generalizada, ya pueden ir con shock y alteración de la conciencia, ¿ya? Entonces se agregan 2 síntomas más a la tríada de Charcot que mencioné con dolor, ictericia y fiebre. Puede asociarse sensorio alterado, letargo o shock séptico, como la pentada de Reynolds. Otra consecuencia de estas coledocolitiasis, como la triada del Charcot, la pentada de Reynolds, puede ser también una pancreatitis secundaria por obstrucción a nivel de la ampolla o la papila y la no salida del jugo pancreático, generando la etiología de las pancreatitis, ¿no? La principal causa de pancreatitis. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la coledocolitiasis? Dolor en hipocondrio derecho, de tipo cólico, no le quema, no le hinca, no le arde, sino le da cólico, retortijón, ¿ya? Colangitis aguda, las colangitis pueden terminar generando, si es que este cálculo se asocia a un sobrecrecimiento bacteriano por traslocación, va a generar o puede generar abscesos hepáticos, ¿ya? O sea, la pus y las infecciones ascienden por toda la vía biliar, hacia la vía extrahepática, hacia la vía biliar intrahepática, pueden generar ictericia obstructiva, pancreatitis aguda, y si es crónico puede generar colangitis esclerosante. ¿Qué cosa es? Ahora veamos colangitis. Entonces, una cosa es la coledocolitiasis y otra cosa es la colangitis, es cuando ya hay un proceso infeccioso sobreagregado a esa coledocolitiasis, ¿ya? Va a haber una obstrucción benigna, en este caso por cálculos, ¿no? Y maligna, pues por tumores, ¿no? Tumores de la vía biliar, del colédoco, tumores del páncreas, de la ampolla de Vater, ¿no? Pero la mayoría obviamente es por coledocolitiasis, ¿ya? Hay una entrada retrógrada de los gérmenes desde el duodeno, ¿no? De manera ascendente. Hay esta traslocación, ¿no? Que asciende y va a haber también de vía ascendente. La traslocación es que los gérmenes pasan de la zona peritoneal al colédoco, y las retrógradas es cuando se realizan pues colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas, donde el médico ingresa con un endoscopio, baja por el esófago, llega al estómago, llega al duodeno. En la segunda porción ingresa su endoscopio para hacer una extracción de un cálculo, y por ahí del duodeno ingresa los gérmenes hacia la vía biliar. Es otra causa, ¿no? Iatrogénica, ¿no? Por un procedimiento, pero la mayoría es por obstrucciones del cálculo. Con respecto a los síntomas y signos, vean, con respecto a las coledocolitiasis / colangitis, ¿no? Tenemos la tríada de Charcot, ya dijimos, fiebre, ictericia y dolor abdominal. Ya se puede presentar en menos del 50% de los pacientes. Y en los diabéticos, pues estos síntomas pueden ser más floridos porque son inmunosuprimidos, tienen más facilidad de generar infecciones asociadas. Si es que el paciente entra en shock séptico con alteración de la conciencia y shock, más tríada de Charcot, ya es la pentada de Reynolds. Estos pacientes definitivamente van a tener leucocitosis, neutrofilia, elevación de marcadores inflamatorios como BCG, PCR y hemocultivos positivos por Escherichia coli o anaerobios, ¿ya? Muy bien, entonces para finalizar acá un cuadro de diferenciación entre cólico biliar, colecistitis aguda, coledocolitiasis y colangitis. Colangiocarcinoma no es de nuestro interés. Entonces el cólico biliar
es simplemente un dolor, ¿no? El dolor tipo cólico retortijón, y si la piedra se expulsa, pues el paciente sigue haciendo su vida como de costumbre. Si es que hay una obstrucción del conducto cístico y esto genera la progresión de la lesión de la pared con colecistitis aguda, el paciente va a tener dolor abdominal en el hipocondrio derecho, puede haber fiebre, pero no debería de haber ictericia. ¿Por qué? Porque no hay obstrucción de la vía biliar extrahepática. En la coledocolitiasis el paciente va a tener dolor abdominal y si solamente es el cálculo que está obstruyendo va a haber ictericia, pero no debería de haber fiebre. Si es que ya hay colangitis o ya está infectado ese colédoco por Escherichia coli o anaerobios, va a haber dolor abdominal, fiebre e ictericia, los tres juntos. O sea, el peor escenario es la colangitis, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la clase para el día de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Creo que hemos terminado en el tiempo correcto. Y conmigo sería para esta clase todo. Ya nos vemos la otra semana, chicos. Y un fuerte abrazo para todos. ¿Sí? Gracias por su compromiso de atender la clase. Nos vemos. ¿Sí? Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.